Hola, mi nombre es Nakari Delgado y en esta presentación voy a hablarles acerca de la energía hidroeléctrica o mini hidro que corresponde al tema 17 de la asignatura Tecnología Energética dictada por el profesor Rafael Santos de la Universidad de los Andes. Empezamos viendo la tabla del contenido que vamos a desarrollar a lo largo de todo el video, pasando desde el principio de este tipo de energía hasta los tipos y los avances que han habido en Venezuela. Principios de la energía hidroeléctrica. Esta energía debe su mayor desarrollo al ingeniero civil británico John Smith, que construyó por primera vez grandes ruedas hidráulicas de hierro colado. La energía hidroeléctrica también tuvo mucha importancia durante la Revolución Industrial, ya que impulsó a las industrias textiles, la industria del cuero y los talleres de construcción de máquinas a principios del siglo XIX. Características de la energía hidroeléctrica. La superficie terrestre está cubierta de un alrededor de 71% de agua. La energía hidroeléctrica proviene indirectamente de la energía del sol, ya que éste es responsable del ciclo hidrológico natural del agua. Las centrales y las minicentrales hidroeléctricas aprovechan la diferencia de desnivel existente entre dos puntos para generar energía. Para ello se hace circular un caudal de agua por un circuito hidráulico que salva el desnivel entre dos puntos, en este caso el punto 1 y el punto 2. Eso se conoce comúnmente como salto o diferencia de cota, en el que el agua va adquiriendo velocidad a medida que la energía potencial se va transformando parcialmente en energía cinética. La turbina es la encargada de transformar esa energía cinética en energía mecánica para que el generador la transforme a su vez en energía eléctrica. Rango de producción aproximado en una mini central hidroeléctrica. En el continente europeo se considera como una mini central hidroeléctrica a las que no sobrepasan los 10 megavatios, que es el límite aceptado por la Comisión Europea. Hay países, sin embargo, en el que los límites pueden ser tan bajos como de 1,5 megavatios, mientras que en otros países como China o los países de América Latina, el límite llega a los 30 megavatios. Partes de una hidroeléctrica. Este tipo de centrales se compone principalmente de un embalse donde se retiene el agua mediante una presa. Luego pasa por una tubería forzada que conduce el agua hasta la sala de máquinas donde se encuentra la turbina. La turbina está conectada al generador eléctrico y posteriormente se transforma gracias a él en energía eléctrica que luego se distribuye en la red eléctrica. Balance de energía. Aplicando la ecuación de Bernoulli se realiza un balance de energía considerando las pérdidas hidráulicas por fricción en la tubería, en el punto 1 y en el punto 2 mostrados en la imagen. La energía cinética está dada por la velocidad del fluido de trabajo, mientras que la energía potencial es la diferencia de cota existente entre esos dos puntos de estudio. La altura disponible de la turbina es la energía potencial que aprovecha dicha máquina para generar potencia mecánica a partir de la energía del fluido de trabajo. En esta ecuación, H sub F representa las pérdidas de energía por fricción. Hay que tener en cuenta algunas consideraciones, como por ejemplo, la presión es la presión atmosférica y por lo tanto, si se trabaja con presiones manométricas, el primer término de la ecuación sería a cero. La velocidad en el punto 1 es relativamente baja y por lo tanto se va a aproximar a cero. Y a partir de esta ecuación entonces se puede determinar la altura disponible de la turbina y con ella la potencia hidráulica extraída del fluido. Conociendo esos valores, también se
esos valores y dada la eficiencia mecánica que comúnmente es un dato proporcionado por el fabricante, se puede calcular la potencia entregada por la turbina al generador. También con este tipo de análisis se puede obtener la potencia hidráulica extraída del fluido, la potencia mecánica generada por la turbina y el rendimiento total de la turbina. Tipos de minicentrales hidroeléctricas. Estas minicentrales están condicionadas por las peculiaridades y características que presente el lugar donde van a ser ubicadas. Es decir, según el sitio, esa central se realiza con la siguiente clasificación. Tenemos las centrales de agua fluyente que captan una parte del caudal del río, lo trasladan hacia la central y una vez utilizado se devuelve al río. Es aquel aprovechamiento en el que se desvía parte del agua del río mediante una toma y a través de canales o conductos y se lleva hasta la central donde será turbinada. Una vez obtenida la energía eléctrica, el agua es desviada de vuelta al cauce del río. Luego tenemos las centrales a pie de presa que se sitúan debajo de los embalses destinados a usos hidroeléctricos o otros usos. Esta aprovecha el desnivel creado por la propia presa. La característica principal de este tipo de instalaciones es que cuentan con la capacidad de regulación de los caudales de salida del agua, que va a ser turbinado en los momentos que se precise. Esa capacidad de controlar el volumen de producción se emplea en general para proporcionar energía durante las horas pico de consumo energético, por supuesto. Centrales de canal de riego o de abastecimiento. Básicamente se distinguen dos tipos dentro de este grupo, que son los que existen, las que utilizan el desnivel existente en el propio canal y las que aprovechan el desnivel existente entre el canal y el curso de un río cercano. Determinación del caudal de equipamiento. Es fundamental la elección de un caudal de diseño adecuado para poder definir el equipo que se va a instalar, de forma que la energía producida sea la máxima posible en función de la hidrología del terreno, del río o de lo que se vaya, donde se vaya a construir la presa. Determinación del caudal de equipamiento. En todo estudio hidrológico se va a obtener una serie anual lo suficientemente grande para realizar una distribución estadística que tipifique los años en función de la aportación registrada. Es decir, como la gráfica que se muestra, sean años húmedos, medios, años secos o años muy secos. Una vez obtenida la distribución de la diapositiva anterior, se puede tomar un año medio representativo y se va a construir lo que se conoce como la curva de caudales clasificados, que es la que se muestra en pantalla, de la cuenca que se estudió obviamente. Esa curva nos va a dar el caudal en la toma en función de los días del año que se supera dicho valor. La curva de caudales clasificados proporciona una valiosa información gráfica sobre el volumen de agua que existe en el río y el volumen turbinado, así como el volumen que se utiliza para otras necesidades. El caudal de equipamiento se va a elegir de forma que el volumen turbinado sea máximo, es decir, que el área encerrada entre los puntos del gráfico A, B, C, D y A nuevamente sea máxima. Determinación del salto neto. Deberá ser el máximo permitido por la tipografía del terreno. Eso teniendo en cuenta los límites que marcan la ficción del medio ambiente y pues la viabilidad económica de la inversión que se vaya a realizar. Entonces vamos a definir ciertos parámetros importantes como lo son el salto bruto, que es la altura existente entre el punto de la toma de agua del azud y el punto de descarga del caudal turbinado al río. También tenemos el salto útil, que es el desnivel existente entre la superficie libre del agua en la cámara de carga y el nivel de desagüe de la turbina.
Luego tenemos el salto neto, que es la diferencia entre el salto útil y las pérdidas de carga producida a lo largo de todas las conducciones. Este representa la máxima energía que se va a poder transformar en trabajo en el eje de la turbina. Por último tenemos las pérdidas de carga, que son pérdidas por fricción del agua. Instalaciones de obra civil. La obra civil engloba lo que es la infraestructura e instalaciones necesarias para poder derivar, conducir y restituir el agua que se va a turbinar, así como también es la que se encarga de albergar los equipos electromecánicos y el sistema eléctrico en general y el de control. Entonces tenemos la SUD, que es un muro transversal al curso del río, de poca altura que puede provocar un remanso en el agua sin producir una elevación notable del nivel. El objetivo es desviar parte del caudal del río hacia la toma de la central. Aquella parte que no se desvía se vierte por un aliviadero y sigue su curso normal por el río. El azud puede construirse de hormigón, de escolera o de tierra. Luego tenemos la presa, que en este caso el muro que retiene el agua tiene una altura considerable y provoca una elevación notoria del nivel del río mediante la creación de un embalse. Tenemos la presa por gravedad, que es aquella que contrarresta el empuje del agua con su propio peso, por lo que se confía su estabilidad también en el esfuerzo del terreno sobre que se va a construir. Luego tenemos la presa de arco, que en este caso el esfuerzo de empuje del agua se transmite hacia las laderas del valle, y de allí la forma curva. Los aliviaderos o compuertas y las válvulas son dispositivos que permiten el paso del agua desde el embalse hasta el cauce del río. Las compuertas y las válvulas son aquellos elementos que permiten regular y controlar los niveles del embalse. Luego tenemos la toma de agua, que es una estructura que se realiza para desviar parte del agua del cauce del río y facilitar su entrada desde la SUD o la presa. Su diseño debe estar calculado para que las pérdidas de carga producidas sean las mínimas. La toma normalmente dispone de una rejilla que evita la entrada de elementos sólidos al canal y una compuerta de seguridad que se denomina ataguía. Luego tenemos los canales, túneles y tuberías. Según el tipo de la minicentral que se quiera construir, se va a necesitar una red de menor o de mayor construcción. La cámara de carga es un depósito que se localiza al final del canal del cual arranca la tubería forzada. Y resulta muy útil la instalación en la cámara de una reja con limpiarrejas y con puertas de desarenación para limpiar el agua que entra por allí. Tenemos la tubería forzada, que es la que se encarga de llevar el agua desde la cámara de carga hasta la turbina. Esta debe estar preparada para soportar la presión que produce la columna de agua, además de la sobrepresión que provoca el golpe de ariete en caso de una parada brusca de la minicentral. El edificio de la central pues es la instalación donde se ubican el cuarto de máquinas, turbinas, generadores y elementos de control eléctrico. Equipamiento electromecánico. La turbina hidráulica pues es el elemento clave de la minicentral. Esta aprovecha la energía cinética y potencial que contiene el agua para transformarla en un movimiento de rotación que es transferido mediante un eje al generador. Esta produce energía eléctrica. Las turbinas hidráulicas se clasifican en dos grupos, las turbinas de acción y las turbinas de reacción. Las turbinas de acción son aquellas que aprovechan únicamente la velocidad del flujo de agua para hacerlas girar. El tipo más utilizado es denominada turbina Pelton, aunque existen otros como la turbo con inyección lateral y la turbina de doble impulso o de flujo cruzado.
El otro tipo sería la turbina de reacción. Ese tipo de turbinas cuentan con un diseño de rotor que permite aprovechar la presión que aún le queda al agua a su entrada para convertirla en energía cinética. Eso hace que el agua al salir del rotor tenga una presión por debajo de la atmosférica. Las turbinas de reacción más utilizadas son la Francis y la Kaplan. Rangos de utilización y rendimientos de las distintas turbinas. En función del salto, es decir, sea grande o pequeño, y del caudal que sea variable o constante, es más conveniente usar un tipo de turbina o otro tipo de turbina. Eso es lo que nos va a indicar el rango de utilización. Además, hay que tener en cuenta la curva de rendimiento de cada turbina, que varía según sea el caudal de funcionamiento. Entonces, en general, para utilizarla sería las turbinas Kaplan para saltos pequeños y caudales variables, las turbinas Francis para saltos más elevados y variación de caudal moderadas, y las turbinas Pelton para grandes saltos independientemente de la variación del caudal. Tenemos el generador, que básicamente es la máquina que transforma la energía mecánica de rotación de la turbina en energía eléctrica. Se basa su funcionamiento en inducción electromagnética por el principio de la ley de Faraday. Luego tenemos el transformador de tensión, que básicamente es elevar la tensión al nivel de la línea existente para permitir el transporte de la energía eléctrica con las mínimas pérdidas posibles. Tenemos equipos eléctricos, que son lo que vendría siendo conexiones y desconexiones de la red, y la línea eléctrica, que es donde se transporta la energía producida para el consumo. Uso y aplicaciones. Tenemos entre ellos la rehabilitación de viejas centrales inactivas, la ampliación de centrales que ya existen, la construcción de nuevas minicentrales, así como también tenemos la integración de canales de riego, la nueva construcción en tramos de río o pie de grandes presas que ya existen, y el aprovechamiento de los caudales ecológicos de grandes presas. Beneficios ambientales. Entre ellos tenemos que es el uso del agua no consume la misma, porque ésta se recoge en un punto del río y luego se devuelve con una cota inferior. También esta es una energía limpia y no produce residuos contaminantes, exceptuando la fase de la instalación de la minicentral. Es una energía que es respetuosa con el medio ambiente porque los impactos que generan son pequeños. Es inagotable por el ciclo hidrológico del agua y que su construcción es bastante accesible económicamente si se considera el alto rendimiento que tiene este tipo de tecnología. En Venezuela, la energía mini hidro ha estado presente en la jornada de energías renovables que tuvo lugar en la Universidad de los Andes. Acá se trató la modalidad de mini centrales hidroeléctricas, donde se expusieron grandes ventajas de este tipo de plantas, como que mantiene una relación proporcional entre la energía demandada y la energía producida, así como que sus equipos son confiables con una vida útil de aproximadamente 25 años, y que las turbinas se pueden fabricar en el país con producto de usos comerciales como acero inoxidable, rodamientos comerciales, sellos, tuberías y entre otros. También se resaltó en esta jornada el potencial que tiene la zona andina del país, como son Trujillo, Mérida y Táchira, ya que son lugares donde existen varias fuentes acuíferas que se pueden aprovechar con este tipo de tecnología. Como caso de interés, el ingeniero y profesor de la ULA, Rafael Santos, comentó que el factor de predicción de los ciclos atmosféricos es muy importante. Por ejemplo, en el Alto Caroní, donde existen experiencias con este tipo de embalses, dichos ciclos son bien conocidos.
Así como también se resaltó el punto de que la ULA ha fabricado turbinas, todas las cuales han estado a cargo del profesor Santos, acompañado por la comunidad universitaria. Las turbinas se han elaborado con maquinaria convencional, con materiales disponibles en el mercado. La Escuela de Ingeniería Mecánica diseñó un sistema de versión nano con una turbina Banqui en el Pauji, estado Bolívar. Para la población de Mérida se fabricó una turbina Pelton cuya fundición se realizó en un taller convencional en Ejido. Finalmente, acá se aprecian las referencias con las que fue posible realizar esta presentación. Y gracias por su atención.